Hola, soy Carlos Moreno, el creador de Telecientífica, un esfuerzo para el aprendizaje y la compartición de tecnología de información y comunicación para ser utilizados el día a día. En este momento me encuentro en la ciudad de Madrid, en España, realizando una estancia corta postdoctoral financiada por la Fundación Carolina de España y estoy trabajando con el estudio del abandono estudiantil en las universidades como resultado de la pandemia o este proceso que duró aproximadamente 2 años y que es posible o se habla de un efecto post-pandemia. Por eso viene el título de la presentación. Es que realmente existe un efecto post-pandemia en la educación superior universitaria. Vamos a comenzar con las láminas que les he preparado el día de hoy. Vamos a eh, abrir. Este es un proyecto que se realiza en conjunto por parte de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Politécnica de Madrid. Específicamente estoy en la Escuela Técnica Superior de Sistemas de Ingeniería en Telecomunicación. Este proyecto tiene una duración de 3 meses. Comenzó el 16 de septiembre del 2022 y culmina el 13 de diciembre del 2022. Lo primero que había que hacer era preguntarse si existe un efecto post-pandemia en la educación superior, porque una vez que tengamos estas evidencias podemos continuar con la siguiente etapa del proyecto y para eso fue necesario la realización de una investigación de todo lo que llamamos el estado del arte. Luego de haber realizado una cantidad considerable de artículos, aproximadamente 60, alrededor de sí, 60, 62, 63, he detectado algunos indicadores claves que nos permiten afirmar que existe un efecto post-pandemia en la educación superior o educación universitaria. En primer lugar, se ha detectado que existe la proliferación de sistemas educativos basados en e-learning y también en blended e-learning en esta era de pospandemia. Tenemos que recordar que hubo un proceso en el cual los docentes tuvieron que digitalizar contenidos, colocarlos en repositorios y modificar sus modalidades de tal manera que los estudiantes tenían que también adaptarse a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, aquellos sistemas que ya tenían o ya venían de un proceso de adaptación a la modalidad e-learning pudieron sobrevivir rápidamente. En algunos casos hubo abandono estudiantil, en otros casos se continuó con el proceso normalmente y hay artículos que indican que hay una preferencia actualmente por los sistemas blended e-learning que consisten en una modalidad intermedia entre la presencial y la educación a distancia o e-learning. Y esto es porque se necesita, o sea, se sabe que es necesario el contacto de profesor con estudiante para que el aprendizaje sea efectivo y por otra parte, el aspecto motivacional, ya que los estudiantes deben tener contacto entre ellos. ¿Okay? De todas maneras, en este momento coexisten los sistemas presenciales, todavía por supuesto, los de e-learning y los de blended e-learning. Otro indicador importante es la actitud de los estudiantes ante el papel del docente. Durante este periodo de pandemia, el estudiante tuvo un papel fundamental, activamente hablando, ya que él tenía que acceder a los contenidos que estaban digitalizados muchas veces. El docente era un facilitador, como siempre ha sido, pero ahora con más fuerza. Esto se ha evidenciado en algunos artículos científicos también. Aquí abajo tengo o coloqué dos fuentes principales de donde obtuve toda esta información. El tercer elemento es la actitud ante la salud en las aulas de clases a nivel institucional. No solamente
que los departamentos de enfermería están más en contacto con los departamentos académicos, sino que también en la enseñanza de las ciencias de la salud, digamos que se considera, se puede utilizar un sistema blended e-learning, pero tiene que haber contacto físico con medidas de bioseguridad, por supuesto. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, la carrera de odontología o la medicina, donde tiene que haber un aprendizaje con los pacientes, por supuesto, con medidas de bioseguridad. Otro elemento importante, indicador clave, sería las necesidades de mayores capacidades de transmisión en la Internet, porque en estos 2 años hubo un crecimiento exponencial desde la utilización de tecnologías de información y comunicación para la videoconferencia y algunos programas como Zoom, Google Meet, entre otros, fueron utilizados. Y eso implica o implicó un aumento en los grados de utilización del Internet, un mejoramiento inclusive en algunos casos, de la calidad de servicio, ya que se aplicaron esas políticas de calidad de servicio a nivel telemático. Por otra parte, hubo un incremento en la soledad de la pospandemia en los estudiantes. Esto se ha estudiado, por ejemplo, en este artículo que coloqué abajo, en el caso de Alemania, se demostró en esas muestras que se tomaron, se pudo concluir que, que efectivamente hay un sentimiento de soledad posterior y esto puede estar ligado al estrés postraumático que ocasionó este periodo de 2 años aproximadamente. No solamente hubo un efecto sobre el estudiante, sino también sobre el docente, ya que el docente también quería cumplir con su función y esto conlleva en muchos casos a lo que llamamos el síndrome del quemado o el burnout. Eso está también documentado en algunos artículos. También hay una necesidad de mayor ciberseguridad debido a que la cantidad de contenidos digitalizados es mayor en la Internet y por lo tanto hay que protegerlos. De alguna manera tiene que haber una autenticación, tiene que haber una autorización y tiene que haber un seguimiento de los contenidos a los cuales acceden no solamente estudiantes, sino público en general en esos repositorios. También tenemos un posible efecto en la vida laboral familia debido a que hubo muchas horas en las que el docente estaba en su casa y se confundían las horas de trabajo con las horas de descanso. Esto es un fenómeno que ocurrió con regularidad no solamente en Venezuela o en España, sino en todos los países del mundo. Hay artículos que hablan de este fenómeno. Y por lo tanto, hubo un solapamiento entre la vida familiar y la vida laboral, especialmente en el caso de la mujer, porque la mujer, digamos que tiene un papel fundamental, ambos tienen un papel fundamental en la familia, el padre y madre, pero la madre, de alguna manera, fue más afectada en este aspecto. En los casos de estrés laboral también hubo, como comenté anteriormente, casos de síndrome del quemado, como se le dice en español, es el burnout, que es ocasionado por estos fenómenos. Estos son los indicadores claves que se pudieron conseguir con el estado del arte. Ahora, ¿qué es el abandono estudiantil? Porque el objetivo real de este proyecto es investigar cómo minimizar el abandono estudiantil en la era post-pandemia. ¿Okay? El primer paso ha sido investigar si hay un efecto post-pandemia, ¿verdad? Pero hay que definir lo que es el abandono estudiantil, que ocurre no solamente en la educación universitaria, sino en todos los subsistemas de la educación en cualquier país. Y la definición que se colocó fue tomada de este artículo digamos, una publicación de Dinamarca en el año 2013 en Copenhague, en donde se define
el abandono estudiantil o university dropout, que es un término comúnmente utilizado para describir las situaciones donde un estudiante deja la universidad o los estudios universitarios en los cuales ha sido involucrado antes de obtener un grado formal. Aquí no se está especificando si es pregrado o grado, como le dicen aquí en España, o posgrado, puede ser especialización, maestría, doctorado. Las características cambian un poco, pero nuestro estudio está centrado principalmente en el grado o pregrado. Los artículos científicos consultados, digamos que muestran que eso puede ocurrir en cualquier momento de los estudios, pero principalmente en el primer año. Es uno de los elementos más relevantes de ese estado del arte. Es el primer año porque hay una transición entre la educación superior obligatoria y o depende del país, si es obligatoria o no es obligatoria, y los estudios universitarios. De tal manera de que este abandono estudiantil, digamos, es el centro de nuestro estudio y se debe ver inclusive el proceso como, el fenómeno, perdón, como algo que viene ocurriendo desde antes de la pandemia. La pregunta que uno tiene o que se tiene ¿es que el efecto pandemia tiene alguna relación con el abandono estudiantil? Para eso, el siguiente programa voy a hablar de resultados ya numéricos acerca de este estudio. Sin embargo, primero quiero mostrarles esta gráfica tomada del país el 28 de enero del 2022, en donde se muestra que el 13,3% de los jóvenes que están entre 18 y 24 años, posteriormente a la educación secundaria, tuvo una disminución y se asemeja a la Unión Europea, Esto es el resultado de políticas gubernamentales, esfuerzos de becas, por ejemplo. El papel de los padres también juega un rol fundamental, y esto es una cifra general en España. Sin embargo, puede variar dependiendo de cada universidad. Inclusive, puede ser diferente en cada comunidad autónoma, porque cada comunidad autónoma tiene, en el caso de España, tiene su propia independencia en la selección de los estudiantes. De hecho, hay una aplicación, hay opciones, y el estudiante puede ingresar en una carrera determinada. En otros países, el estudiante ingresa no en la carrera, sino que dentro de la universidad puede haber un ciclo básico en donde hay una competencia, si se puede decir, y él queda en una primera alternativa, y si no queda en una primera, queda en una segunda, y si no, en una tercera. Hasta, dependiendo del país, pueden haber varias opciones. En el caso de España, ellos ingresan directamente en la comunidad autónoma a la que están adscritos. Esa es la forma regular. Hay otras alternativas paralelas en las que el estudiante puede inclusive tener un poco de experiencia laboral antes de tratar de ingresar nuevamente, y tiene un mayor nivel de madurez. Entonces, de tal manera de que este esfuerzo es continental, no es solamente en España. Ahora, ¿cuáles son de acuerdo al estado del arte, a los artículos que se han consultado, los predictores del abandono estudiantil según la evidencia empírica? Hay 5 grupos de factores que influyen para el abandono estudiantil de acuerdo a la experiencia empírica, como dije anteriormente, que está reflejada en estos artículos científicos. Por ejemplo, en un artículo publicado en el año 2022 en el Socioeconomic Planning Sciences y en el International Journal of Information Management del año 2022. En ambos casos se habla de factores que influyen de alguna manera. Podemos tener, por ejemplo, factores que tienen que ver con el estudiante
de forma innata lo que es la edad. A medida que aumenta la edad, hay una mayor probabilidad de abandono estudiantil. Por una parte, el estudiante tiene más experiencia de la vida, pero tiene más responsabilidades también. Entonces, la edad es un elemento que hay que considerar. El género, pareciera en los artículos que se han revisado que la mujer tiende a ser más persistente. Hay menos probabilidad de abandono estudiantil. Minorías. Cuando existe una minoría y no se identifica con el grupo, lo que dice la evidencia empírica es que hay mayor probabilidad de abandono estudiantil. En relación a las habilidades de ese primer grupo, cuando el estudiante ya trae unas habilidades y que puede explotar durante la carrera, disminuye esa probabilidad de abandono estudiantil. La autoconfianza, mientras más confianza tiene el estudiante, y eso se puede aumentar con el deporte, disminuye la probabilidad de abandono. Los logros tempranos, si la persona obtuvo éxitos en los primeros meses, periodos de la carrera, va probablemente a continuar con sus estudios. Por otra parte, el tiempo de estudio versus trabajo. Hay estudiantes que trabajan, si trabajan dentro de la universidad, por lo menos pueden planificar mejor su tiempo. El segundo grupo son las características familiares, lo que tenemos de la educación de los padres, las ocupaciones. Si los padres tienen una formación universitaria, probablemente que quieren que sus hijos también continúen y eso minimiza la probabilidad de abandono estudiantil. Está el ingreso familiar que tiene relación con las características del país a nivel económico y las particularidades del grupo familiar. Tenemos también el grupo de integración académica, social e institucional, en donde allí está la interacción con los profesores, la integración con otros estudiantes, cómo esa persona se moviliza a nivel sociológico. Hasta ahora hemos tocado aspectos individuales relacionados con el individuo. La parte económica se ha tocado un poco y la parte de socialización. El cuarto grupo son los factores institucionales, los servicios que ofrece, cafetería, un comedor para que el estudiante pueda alimentarse debido a que el cuerpo humano necesita la satisfacción de lo que llamamos las necesidades básicas, si hablamos de, en general, las necesidades para la motivación. Luego vamos a hablar de las teorías de motivación un poco, cómo aplican en este caso. La flexibilización del currículo, dependiendo de lo complicado que pueda ser este currículo, eso va a tener un efecto sobre la motivación del estudiante. Los criterios de admisión, ya que tenemos una conducta de entrada al ingresar al sistema de educación superior. Los gastos de inscripción y becas, como ya dije anteriormente, influyen. Si el estudiante no tiene una beca y no tiene un poder adquisitivo adecuado, tiene que trabajar. Si no puede trabajar, pues la pregunta es, ¿cómo puede hacer? Condiciones del mercado de trabajo. Él puede visualizar algunos estudiantes a futuro, inclusive pueden utilizar técnicas financieras como el valor presente neto para ver el estudio como una inversión y él va a sopesar cuando hay un beneficio económico y uno no económico, pero que de alguna manera le compense su salud y su estado interno. Eso también está en algunos artículos que han sido consultados. De tal manera de que el abandono estudiantil tiene relación con algunos factores que tienen que ver con las teorías de motivación. Estas teorías de la motivación son empleadas a nivel de organización, a nivel de puestos de trabajo, pero también pueden ser empleadas a nivel de este estudio que estamos realizando. Entonces, hay 5 teorías que están en múltiples artículos citadas, explicadas, y como por ejemplo este artículo que está aquí abajo, que fue el resultado de una investigación en Santiago de Cali, en Colombia, que resultó en una tesis de maestría de administración de empresas en el área de gestión humana, por parte de una persona que es
psicólogo y tiene una maestría en psicología. Es bien interesante porque esta persona hace un estudio de los docentes, cómo es el estado interno de los docentes cuando utilizan e-learning para sus clases en una organización. Entonces ellos, digamos que se hace un estudio bastante profundo con respecto a esto y se concluye que hubo una consecuencia. El profesor no es el mismo que antes de la pandemia. Entonces, estas teorías de la motivación se utilizan bastante. Tenemos la pirámide de Maslow, que es la principal que vamos a considerar en este momento, pero por supuesto tenemos otras como la teoría bifactorial, en la cual se habla de satisfacción e insatisfacción, las teorías de necesidades de McClelland, en donde hay logro, poder o afiliación, o en la teoría expectativas de Victor Rum, en donde se habla de organización. Entonces, digamos que la pirámide de Maslow es la más utilizada. Sigue siendo una teoría, no es una ley, pero tiene aplicación o permite modelar lo que está ocurriendo en este caso, tanto en los docentes como en los estudiantes. En la época post-pandemia, antes de la pandemia y durante la pandemia. ¿Por qué? Siempre el ser humano, independientemente, él tiene necesidades. Este modelo presenta lo que llamamos necesidades de orden inferior y de orden superior, y hay una motivación, hay motivaciones de carencia y motivaciones de crecimiento. Una vez que las necesidades básicas están satisfechas, el ser humano se preocupa por las necesidades de orden superior. Entonces hay motivación de crecimiento. Si el estudiante equilibradamente posee las necesidades básicas entonces satisfechas, él va a minimizar o se van a minimizar las probabilidades del abandono estudiantil. Y por supuesto, si eso a nivel de estudiante, a nivel de docente también, si él tiene sus necesidades básicas satisfechas, va a estar interesado en tener motivación, va a estar más motivado en las parte de crecimiento, la autorrealización. Él quiere de repente hacer una maestría, hacer un doctorado, aunque en algunos países es obligatorio tener un doctorado para dar clases, en otros no es obligatorio. Pero la idea es que el docente, principalmente a dedicación exclusiva, quiere realizar estudios doctorales para hacer investigación, inclusive aumentar sus ingresos, su experiencia y llegar al máximo tope que será la titularidad en una universidad, ya sea pública o privada. Ahora, entonces este docente tiene que estar motivado, el estudiante tiene que estar motivado, y si utilizamos algún sistema de educación a distancia, es decir, utilizamos la modalidad e-learning o una modalidad intermedia como el blended e-learning, este proceso de enseñanza y aprendizaje puede estar un poco, digamos, faltaría un poco de fluidez dependiendo del diseño de ese sistema, el diseño instruccional, dependiendo de las características de la conexión a la internet, dependiendo del apoyo que se tenga de la institución. Todo eso está documentado en los artículos que se han consultado. Y aparte de eso, el docente tiene una actitud ante la tecnología, ante los sistemas de e-learning o blended e-learning, y eso puede ser estudiado con lo que llamamos el modelo UTAUT, que es la teoría unificada de aceptación y uso de tecnología. Este es un modelo que puede ser utilizado para realizar encuestas y conocer la actitud de una persona ante ciertas tecnologías. Se ha utilizado, por ejemplo, para ver la actitud de directores del sector público para utilizar datos abiertos, Open Data. Open Data o Open Data, ¿verdad? Que es la parte pública del Big Data. Y hay un artículo que hemos publicado hace tiempo sobre cómo, digamos, cómo es la actitud de los directores del sector público en un determinado país con respecto a los datos abiertos, Open Data. Entonces, de tal manera de que este modelo se puede utilizar. Hay necesidades fisiológicas. Si el estudiante está
sediento, si está hambriento, él necesita para su equilibrio interno, puede tener necesidades de protección, desplazarse hacia la universidad, protección a nivel de ciberseguridad inclusive, cuando él entrega una tarea, él quiere que llegue efectivamente al destino y que no se lo copien los compañeros. Obviamente hay muchos aspectos aquí que tienen que ver con tecnología, seguridad en su casa, seguridad en la universidad, seguridad en varios aspectos. Tenemos las necesidades de amor, ser aceptado, eso tiene que ver mucho con la integración. La falta de integración aumenta las probabilidades del abandono estudiantil. Y las necesidades de valoración como persona, como estudiante, y al final necesidades de autorrealización. La persona quiere graduarse, quiere realizar una tesis, una pasantía, trabajo especial de grado, como le llaman, independientemente de la modalidad, y hay un crecimiento, él se gradúa y además él piensa en qué voy a utilizar todo esto después a medida que se va acercando el tiempo de graduación. Entonces, todos estos factores influyen, digamos, son elementos de la motivación que están relacionados con la evidencia empírica. Metodologías que se pueden utilizar para ir más al detalle en estos aspectos sería el Machine Learning o el aprendizaje de máquina, el cual ya se ha utilizado dentro del área que llamamos minería de datos educacionales o Educational Data Mining, EDB, que él de alguna manera contempla el uso de Big Data, Open Data. Recuerden que Open Data es del sector público, Big Data es del sector privado, pero en general tienden a decirle Big Data en el sentido de que hay grandes datos, los datos hoy en día son el petróleo del siglo XXI, los datos personales inclusive tienen que ser protegidos. Hay una legislación en Europa que se denomina GDPR que los protege. En las universidades, por ejemplo, aquí en la Universidad Politécnica de Madrid existen los subsistemas de calidad. Es un subsistema de calidad para lograr esa eficiencia en el sistema educativo de las telecomunicaciones y la informática y el diseño de modas, porque esta escuela es la escuela de telecomunicaciones, sistemas de telecomunicación. Tenemos la escuela de sistemas informáticos y también hay otra escuela de diseño de modas que está al lado, en este campus sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en estas investigaciones en donde se utiliza el Machine Learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, o sencillamente con encuestas y la realización de un análisis estadístico profundo, puede haber un muestreo probabilístico o no probabilístico. Cuando es probabilístico es porque hay una muestra representativa de la población. Cuando es no probabilístico, no es representativa. Ambos casos son importantes. En el no probabilístico puedes tener una muestra no representativa, pero de allí pueden surgir nuevas hipótesis, nuevos razonamientos. Y de hecho hay publicaciones sobre este tema. Aquí tenemos abajo dos revistas en las cuales se ha utilizado la minería de datos para hacer estos estudios digamos, relacionados con el abandono estudiantil. En el caso de Machine Learning, en algunos casos se utiliza árboles de decisión, algoritmos de clustering para detectar grupos. Digamos que a nivel de software se utiliza Weka, es uno creado en la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda. Hay programas hechos en Python con las librerías correspondientes, de tal manera de que esta es la mezcla entre, digamos, la computación emergente, si se puede decir de esa manera, que ya no es tan emergente, y los sistemas educativos cuando tenemos gran cantidad de datos. Entonces, espero que les haya gustado este programa y nos vemos en el próximo programa. Si te gustó el video, puedes darle clic
puedes suscribirte al canal si deseas. Nos vemos.